Dicen que los secretos más oscuros no se esconden en la noche, sino en los lugares más cotidianos, de la casa a un cajón, una guantera, una pantalla que se ilumina sin querer. Aquella tarde de otoño en Salamanca, mientras las campanas de la catedral repicaban y el aire olía a castañas asadas, yo, María Luisa, encontré en el coche de mi marido algo que cambió para siempre mi vida. Era un simple tubo de gel íntimo, medio usado, oculto en la guantera, como si fuera una pertenencia cualquiera, y sin embargo, para mí fue como un golpe seco en el pecho. Lo sostuve entre mis dedos, fría y temblorosa, sabiendo que no era mío, que ya no formaba parte de nuestra vida matrimonial desde hacía años. En ese instante sentí que todo lo que había creído estable podía derrumbarse en cuestión de segundos. Regresé a la cocina con el tubo escondido en el bolsillo del delantal. Ramón, mi marido desde hacía más de 40 años, dormía profundamente en el salón, con la televisión encendida y un ronquido cansado que retumbaba en las paredes. Lo miré desde la puerta y me pregunté cuántas veces habría ensayado esa rutina de esposo agotado para ocultar otra verdad. No quise despertar sospechas. Coloqué el tubo exactamente en el mismo lugar donde lo había encontrado. Nadie debía saber aún que yo lo había visto. A la inquietud se me clavaba como un alfiler bajo la piel. No era solo ese objeto lo que me atormentaba. Esa misma noche, mientras recogía la mesa, encontré en el bolsillo de su chaqueta un recibo de un restaurante elegante en Segovia, una botella de vino caro, 2 platos principales de solomillo, un postre compartido. Ramón me había dicho que estaba en Madrid con unos socios, y yo, como siempre, le creí. Apreté el papel en mis manos y sentí que la traición tenía nombre, aroma y dirección. Pero lo peor aún estaba por llegar. Sabrá la mesa. Su teléfono vibró. Normalmente nunca usaba correo electrónico. Decía que era un lío, que prefería llamar. Esa noche la pantalla estaba encendida, con un mensaje abierto. Dudé un segundo, pero lo leí. Esta noche estuviste increíble, papá. Me quedé helada, como si me hubieran abofeteado. Papá, esa palabra escrita, con tanta intimidad. ¿Quién podía llamarlo así? No era nuestro hijo Esteban, y tampoco nadie de la familia. Era otra cosa, algo sucio, algo que no podía encajar en mi cabeza. Encerré de golpe el correo y dejé el móvil en su sitio. El corazón me golpeaba como el de una ladrona sorprendida. Miré a Ramón dormir en el sillón, con la boca entreabierta, ajeno a mi tormenta. Me mordí los labios para no llorar. Artha. ¿Cómo era posible? Murmuré, sin atreverme a pronunciar en voz alta el nombre que ya me rondaba por dentro. Mi nuera, la mujer de Esteban. Llevaba tiempo notando algo extraño en sus miradas esquivas durante las cenas familiares, en esa distancia demasiado calculada. Y de pronto, todo encajaba como un rompecabezas maldito. Esa noche no dormí. Recordaba cada instante de mis 40 años de matrimonio. En las madrugadas amasando pan, cuando abrimos nuestra primera pastelería en la calle Zamora. Las tardes de feria en la Plaza Mayor. Los inviernos compartiendo café con leche frente a la estufa. Era posible que todo hubiera sido una mentira. Cuando al amanecer Ramón bajó con el pelo revuelto y los ojos entrecerrados, yo ya tenía decidido que no podía seguir callando. Se sentó a la mesa, tomó un sorbo de café y dijo con voz ronca: «Hoy tengo una reunión importante. Seguro llegaré tarde, Jan». Lo miré fijamente, con una sonrisa apagada, y respondí: «Está bien, cuídate, Ann», por dentro. Solo quería gritarle: «¿Dónde es esa reunión?» «En Segovia». «¿Con quién?» Pero me tragué las palabras. Él se levantó. Me dio una palmada ligera en el hombro, como si yo fuera una criada fiel, y salió por la puerta. El sonido seco del portazo me dejó en un silencio que pesaba toneladas. No podía quedarme quieta. Cogí el teléfono y marqué el número de doña Rosa, mi amiga de toda la vida, la que me ayudó cuando apenas abría la panadería. Su voz cálida me tranquilizó al otro lado. «Rosa, necesito tu ayuda». Hubo un silencio breve, y luego respondió: «María Luisa». «¿Qué pasa, Ramón?» «Creo que me engaña». Ella suspiró, como quien ya sabe la respuesta. «¿Recuerdas al detective Pérez, el que ayudó a mi prima? Te paso su número, es discreto».
Apunté los dígitos en un papel temblando. Nunca imaginé que llegaría a este punto, contratando a un desconocido para seguir a mi marido. Pero no me quedaba otra salida. Una hora después, recibí un mensaje a señora María Luisa. Nos vemos al mediodía, en un café de la Plaza Mayor. No se preocupe, yo la ayudaré. Al llegar, el aroma a café recién molido llenaba el aire. Me senté en un rincón, con las manos húmedas por los nervios. Pérez apareció en un hombre robusto, de mediana edad, camisa azul clara y unos ojos serenos que parecían leerlo todo. Le entregué una memoria USB, con fotos del recibo, del gel, incluso del correo. Esto es todo lo que tengo, le dije con voz apagada. No estoy segura, pero creo que Ramón me engañan. Él revisó con calma y asintió. Ya entendí. Empezaré a seguirlo desde esta misma tarde. No se preocupe, le avisaré lo antes posible. Lo miré conteniendo las lágrimas. Gracias. Solo quiero saber la verdad. Sea la que sea, salí del café sintiéndome la mujer más sola del mundo. Caminé por la Plaza Mayor abarrotada de estudiantes y turistas. Y sin embargo, para mí, todo estaba vacío. Al llegar a la pastelería, el olor a bollos recién horneados me resultó insoportable. Recordé los días en que Ramón y yo levantábamos sacos de harina juntos, riéndonos como dos jóvenes enamorados. ¿Dónde había quedado ese hombre? Por la noche, mientras contaba las facturas en la trastienda, el teléfono vibró. El corazón me latía tan fuerte que casi me impedía respirar. Abrí el mensaje. Era una foto enviada por Pérez. Ramón, con su camisa azul claro, entraba a un restaurante de Segovia de la mano de Araceli. Ella llevaba un vestido negro ajustado, labios rojos, el pelo suelto. No parecían suegro y nuera. Eran una pareja. En la imagen se me clavó como un cuchillo. Lo amplié una y otra vez, buscando una excusa, algo que desmintiera lo que veía, pero no había escapatoria. El detective envió más fotos, a los dos sentados en una mesa con velas, brindando, mirándose con ternura. Y luego un video corto donde Araceli se inclinaba y susurraba algo al oído de Ramón, haciéndolo reír como nunca lo había visto conmigo en décadas. San papá, apura lo del contrato falso. Quiero sacar a esa vieja de esta casa. Esa frase resonó como un trueno en mis oídos. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No solo me engañaban, también planeaban robarme todo lo que había construido, con sudor y lágrimas, la cadena de pastelerías que levanté desde cero, las madrugadas amasando, las entregas a hoteles. Ramón nunca estuvo allí, nunca firmó un contrato, ni horneó un bollo, y ahora quería arrebatarme lo único que me quedaba. Esa noche me miré al espejo de la cocina de la panadería. Mis ojos hinchados reflejaban rabia y dolor, pero también algo nuevo, determinación. Ya no era la esposa ingenua que aceptaba migajas de cariño. Algo dentro de mí se había roto, pero de esos pedazos estaba naciendo otra mujer. Juré que no iba a permitir que me lo quitaran todo, que la próxima jugada sería mía. En el amanecer, en Salamanca, suele ser sereno, con el sol pintando de dorado las piedras antiguas de los edificios. Pero para mí, aquella mañana, la luz no traía calma, sino un peso insoportable. Me levanté antes de que sonara el despertador, con los ojos rojos de tanto llorar en silencio. Mientras encendía la cafetera, las imágenes del vídeo de la noche anterior se repetían en mi cabeza. Ramón, sonriendo como un adolescente enamorado. Araceli susurrándole con esa voz dulce que tantas veces usó delante de mí para pedirme recetas de la pastelería. Papá, apura lo del contrato falso. Quiero sacar a esa vieja de esta casa. La frase me martillaba el pecho. Vieja. Así me llamaba la mujer a la que abracé como a una hija. Me quedé mirando la espuma del café subir y pensé que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que seguir reuniendo prueba, aunque cada nueva prueba me desgarrara un poco más. Cuando Ramón bajó con la corbata mal anudada y ojeras profundas, me encontré fingiendo una serenidad que no sentía. Hoy tengo que viajar a Madrid. Me reuniré con un socio extranjero, dijo sin mirarme. Está bien, cuídate, respondí, repitiendo la misma frase de siempre.
como una actriz atrapada en su papel. Lo vi salir por la puerta con prisa, el maletín en la mano. Apenas cerró la puerta, tomé el teléfono y marqué el número del detective Pérez. Señora María Luisa, ya tengo material nuevo, me dijo con voz baja. Quiero que lo vea en persona. Le espero en el mismo café a las 12 y a las 12 en punto. Estaba sentada en el rincón de siempre, con las manos heladas. Pérez llegó puntual. Sacó su móvil y me mostró varias fotos tomadas aquella misma mañana. Ramón y Araceli salían de una oficina de abogados en Valladolid. Él con su camisa gris de siempre, ella con un vestido beige y gafas oscuras enormes que apenas le dejaban la cara visible. Caminaban juntos, demasiado cerca. No parecen suegro y nuera, dijo Pérez con calma. Se comportan como pareja. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Las fotos eran claras, pero lo peor fue el vídeo que me enseñó después, en el balcón de un hotel de 4 estrellas. Ramón tenía el brazo alrededor de la cintura de Araceli, y ella apoyaba la cabeza en su hombro. De repente, se dieron un beso rápido, natural, sin disimulo. Amé, tapé la boca para no gritar. Era la confirmación final. Ya no quedaban dudas. Dios mío, susurré con la voz quebrada. ¿Cómo pudieron? Pérez guardó el móvil y me puso una mano firme en el hombro. Lo sé, es duro. Pero recuerde, cuanto más sepamos de ellos, mejor podrá usted defenderse, asentí, secándome las lágrimas. Señoras, aquello ya no era solo una traición sentimental, era un plan para arrebatarme la vida entera. De vuelta en la pastelería, me encerré en la trastienda con un cuaderno en blanco, empecé a anotar todo en fechas, horas, lugares, cada prueba que Pérez me daba, fotos impresas, recibos, capturas de pantalla. Guardaba cada detalle en una carpeta que escondía bajo un montón de facturas. A cada oponte, mi mano temblaba, pero mi determinación crecía por la noche. Mientras Ramón roncaba en la habitación, recibí otro mensaje de Pérez en un archivo de audio. Me puse los auriculares y escuché con el corazón latiendo tan fuerte que temía que me delatara. A la voz de Araceli sonó clara. Venenosa, papá, apúralo del contrato falso. Quiero tener toda esa cadena de pastelerías, ya, quiero sacar a esa vieja de esta casa. Luego la voz grave de Ramón, con la seguridad de siempre. María Luisa no sabe nada. Déjalo en mis manos. Ella confía mucho en mí. Sentí que el mundo se me caía encima. No solo me traicionaban como esposa y como suegra, también conspiraban para dejarme sin nada, como si los 40 años que pasé amasando pan, firmando contratos, levantando el negocio, fueran humo. El negocio era mío, no de Ramón. Él nunca se levantó de madrugada a hornear, nunca negoció con hoteles, nunca limpió el mostrador con las manos agrietadas por la harina. Y ahora quería apropiarse de todo. Con la ayuda de esa mujer me llevé las manos al rostro y solté un sollozo que resonó en la trastienda. Me repetía una y otra vez. No podía creer que Ramón y Araceli fueran capaces de algo tan bajo. Al día siguiente, mientras servía un café a doña Carmen, una vecina de siempre, ella me dijo con su sonrisa habitual: María Luisa, tu pastelería está más llena que nunca. Todo el barrio habla bien de ti. Eres un ejemplo de mujer trabajadora. Yo forcé una sonrisa, pero por dentro me ardía la rabia. Pensaban: si supieras la verdad, Carmen, si supieras en qué clase de cloaca estoy viviendo. Esa misma noche, cuando la casa estaba en silencio, decidí que había llegado el momento de dar un paso más. Ramón había dejado sus llaves del coche sobre la mesita de noche. Esperé a que sus ronquidos fueran profundos y entré al dormitorio como un fantasma. Tomé las llaves y bajé al garage. El coche olía aún al perfume dulce de Araceli. Encendí la linterna del móvil y revisé la guantera. Ahí estaba otra vez el tubo de gel medio abierto, con restos secos en la tapa. Lo tomé en mis manos y lo miré con desprecio. Sonrió apenas, aunque por dentro siento un huracán. No hizo un juego,
es el primer paso para recuperar justicia. Lo dejé de nuevo en su sitio, pero en mi cabeza ya se dibujaba un plan de regreso en la casa. Me quedé un rato mirando a Ramón dormir, como si no tuviera un peso en la conciencia. Ese hombre que un día juró estar conmigo hasta el final, ahora planeaba destruir lo que más amaba. En ese momento entendí que yo también debía convertirme en otra persona, que para sobrevivir a esa traición no bastaba con llorar ni con esperar. Había que actuar. Me acosté junto a él, fingiendo dormir, pero con los ojos abiertos, en la oscuridad. El tic-tac del reloj marcaba mi decisión. Ya no iba a callar más en la mañana siguiente. Fingí normalidad. Preparé huevos, pan y café, como siempre. Le dije: Ramón, mañana tengo que viajar a Valladolid para un contrato nuevo. Llegaré tarde. Te las arreglas con la cena. Él levantó la vista sorprendido, pero luego sonrió con alivio. No te preocupes, ve tranquila. Yo me encargo. En su mirada brilló esa chispa de quien siente que todo le sale bien. Yo asentí, agradeciéndole con falsa ternura. Dentro de mí, sin embargo, había una voz firme que repetía: ¿este será tu error? Ramón, ¿crees que me engañas? Pero yo ya estoy preparando mi contraataque. Aquella noche, mientras él hablaba por teléfono en voz baja en el salón, yo me escondí tras la cortina y escuché cada palabra claro. Mañana ven a la casa, así ya no tenemos que ir al hotel. María Luisa tiene que salir de viaje, estaremos tranquilos. Y del otro lado, la voz risueña de Araceli: qué bien, papá. Al fin llantos, sentí la sangre hervirme. No solo me engañaban, pretendían usar mi propia casa como guarida. Subí al dormitorio y saqué del cajón una grabadora antigua, la que un día regalé a Esteban para la universidad. Revisé las pilas, la probé y la escondí discretamente en la cabecera, detrás de un portarretratos familiar. La foto de nuestra boda y la sonrisa de Esteban y Araceli me devolvieron un sabor amargo, pero me obligué a colocarla en su sitio. Me acosté, fingiendo dormir, cuando Ramón subió. Sus ronquidos llegaron pronto, pero yo permanecí despierta. El reloj marcó las 3 de la mañana cuando cerré los ojos, no para descansar, sino para esperar el amanecer. El plan estaba en marcha. El amanecer llegó cargado de silencio, como si la ciudad entera guardara un secreto. Desde la ventana de la cocina veía las calles húmedas por la lluvia de la madrugada y el humo de las chimeneas que se alzaba sobre los tejados de Salamanca. Ramón seguía roncando en el dormitorio, confiado, mientras yo permanecí en la mesa, con una taza de café frío y los ojos enrojecidos. Ya no era la mujer que solía callar por prudencia. Dentro de mí, algo había cambiado para siempre. A la grabadora escondida bajo el portarretratos seguía encendida. El piloto rojo era una promesa de que, tarde o temprano, tendría en mis manos la prueba definitiva, pero no quería esperar más. Necesitaba actuar. Me repetía. Me descubrí sonriendo, una sonrisa mínima pero cargada de furia contenida. Sonrío, opinas, aunque por dentro siento un huracán. No is un juego. Es el primer paso para recuperar justicia. Volví a colocar el tubo en la guantera, ajusté la alfombra y cerré el coche como si nada hubiera ocurrido. De regreso en casa. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era la certeza de que por fin tomaba las riendas de mi vida. Preparé el desayuno como siempre, huevos y pan tostado, y lo puse sobre la mesa. Ramón bajó con el cabello revuelto y un bostezo fingido. Hoy tengo que quedarme hasta tarde en la empresa. No me esperes despierta, dijo con voz monótona. Lo miré a los ojos y asentí con calma. Está bien, Ramón. Descansa cuando vuelvas. Anel sonrió apenas, satisfecho de que yo siguiera siendo la esposa obediente. Se puso la chaqueta, tomó las llaves y salió. El portazo resonó distinto aquella mañana. Ya no era una costumbre. Ira, conteo regresivo. Pasé el resto del día trabajando en la pastelería como un autómata. Los clientes entraban y salían. El olor a bollos recién horneados llenaba el aire, pero yo apenas podía sonreír. Tenía en mente el plan que Pérez y yo habíamos hablado por mensajes: seguir vigilando a Ramón y a Araceli, grabar cada paso, cada mentira. El detective me prometió enviar un informe detallado con pruebas adicionales esa misma semana. En esa noche, cuando fingí estar cansada
y me acosté temprano. Esperé con el oído atento. Tal como había sospechado, cerca de la medianoche, Ramón se levantó con sigilo. Oí el sonido suave de su móvil y su voz baja en el salón. Me acerqué despacio, escondida tras la cortina gruesa, y escuché cada palabra. Claro, mañana ven a la casa, así ya no tenemos que ir al hotel. María Luisa tiene que salir de viaje. Volverá tarde del otro lado. La risa suave de Araceli me atravesó como un cuchillo. Qué bien, papá. Al fin tranquilos en mí mordí los labios con fuerza, hasta sentir el sabor metálico de la sangre. No solo me engañaban, también pretendían usar mi propio hogar como guarida. Subí al dormitorio con paso firme y confirmé que la grabadora seguía encendida, oculta tras la foto familiar. Revisé el cable, lo acomodé bajo el marco y me aseguré de que captaría cada sonido del encuentro que planeaban esa madrugada. Apenas cerré los ojos. El amanecer me encontró en la cocina, con una sartén llena de aceite lista en la estufa. Había preparado una trampa sencilla, un hilo atado al encendedor y a una lata pesada que, al ser jalada desde fuera, provocaría que la llama prendiera el aceite, creando humo negro y denso. No era un incendio real, pero bastaría para alarmar a los vecinos y obligar a que todo saliera a la luz, mientras ajustaba los últimos detalles. Escuché la voz de Ramón detrás de mí. ¿Todavía no duermes, María Luisa? Me giré con una sonrisa serena, ocultando la agitación interior. No, estaba leyendo un poco. Él asintió, bebió un vaso de agua y regresó al dormitorio. Yo lo observé con frialdad. Ese hombre que un día juró estar conmigo hasta el final ya no era mi esposo, era un extraño, un traidor, y pronto lo sería también a ojos de todos, aun cuando por fin amaneció. Me acerqué a su cama y lo moví suavemente. Ramón, voy a la terminal, tengo que viajar a Valladolid a firmar un contrato. Volveré tarde, él murmuró adormilado. Está bien, cuídate, llámame si necesitas algo. Lo miré unos segundos más, grabando en mi memoria la imagen de un hombre que pronto quedaría desnudo, no de ropa, sino de máscaras. Y salí de la casa, no rumbo a la terminal, sino a la vivienda de mi vecina, doña Carmen. María Luisa, ¿qué haces tan temprano con ese bolso?, me preguntó sorprendida al abrirme la puerta. Necesito quedarme aquí unas horas. Quiero observar mi casa. Ella me miró con el ceño fruncido, pero me dejó pasar. Me ofreció un café caliente y me senté junto a la ventana, desde donde podía ver la entrada de mi casa. El corazón me latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Cerca de las 10 de la mañana, un taxi se detuvo frente a mi puerta. Araceli bajó con un vestido de flores y gafas oscuras, mirando a los lados con nerviosismo. Ramón apareció de inmediato, la recibió y la hizo entrar rápido. Yo apreté la taza con fuerza, los nudillos blancos. Ya es hora, murmuré, conectando el móvil a la aplicación que transmitía en directo. Desde la grabadora oculta el sonido leno. Miss Risas, el choque de copas, pasos pesados, la voz de Ramón. Ay, tranquilos, ya no hay que escondernos en un hotel. Y la respuesta de Araceli, cargada de desprecio: la vieja ya se fue, ¿verdad? Las lágrimas me ardieron en los ojos, pero no las dejé caer. Cerré los puños y respiré hondo. La cama comenzó a crujir, acompañada de susurros que no quería escuchar. Y entonces, de pronto, el grito desesperado de Araceli: ¿qué demonios es esto? ¡Estamos pegados! Mi corazón se aceleró. El pegamento había hecho efecto. La voz de Ramón rugió furiosa. ¡Cállate! Espera, déjame ver el momento. Activé el mecanismo desde mi móvil. El hilo tiró del encendedor y la sartén encendida empezó a humear. El humo negro salió en espirales por la ventana de la cocina, extendiéndose rápido. Desde la casa de doña Carmen lo vimos elevarse como una señal. María Luisa, tu casa se está quemando, gritó ella alarmada, en fin de asombro, llevándome la mano a la boca. ¡Dios mío! Los vecinos comenzaron a salir, gritando: la casa de María Luisa se incendia, llamen a los bomberos. Yo me quedé inmóvil, con la taza en la mano, escuchando por los auriculares los gritos cada vez más desesperados de Araceli, Ramón,
haz algo, no puedo moverme. Y la voz rabiosa de él, cállate, estoy intentando. Sonreí apenas, sintiendo una paz extraña. Todo estaba saliendo, según lo planeado. En el humo se elevaba en columnas negras desde la ventana de la cocina. Los vecinos corrían de un lado a otro, gritando, alarmados. Yo, sentada en la casa de doña Carmen, fingía sorpresa, aunque por dentro sentía una calma helada, como si al fin la justicia hubiera empezado a tomar forma. En mis auriculares, los gritos de Araceli y Ramón eran cada vez más desesperados. Ramón, haz algo, no puedo moverme, lloraba ella. Cállate, estoy intentando aquí, rugía él, lleno de impotencia. El corazón me golpeaba el pecho, pero no de miedo, sino de certeza. Todo había sido calculado, el humo atraería a los vecinos y pronto a los bomberos. Nadie podría ignorar lo que estaba pasando dentro de mi casa. No tardó mucho en oírse. La sirena de un camión rojo que doblaba la esquina. Los gritos aumentaron y los curiosos se arremolinaban frente a mi puerta. Yo me levanté despacio, apretando la taza de café entre las manos, mientras doña Carmen me observaba con ojos entrecerrados, como si adivinara la verdad del camión. Bajó con rapidez un grupo de bomberos, y al frente, con el casco brillante, bajo el sol, estaba mi hijo Esteban. El alma se me encogió. Verlo correr hacia la casa, sin saber lo que iba a encontrar. Me atravesó como un cuchillo. Preparen las herramientas. ¡Rápido!, gritó con voz firme, la misma voz que yo había escuchado desde niño. Siempre decidido, siempre valiente. Quise correr hacia él, abrazarlo, advertirle, pero mis pies no se movieron. Me quedé clavada en el suelo, dejando que la escena siguiera su curso. Los bomberos golpearon la puerta con un mazo. La madera se astilló y un estruendo sacudió la calle. El humo salió en torbellinos, envolviendo a todos los presentes. Los vecinos tapaban su boca con pañuelos. Algunos grababan con sus móviles, otros preguntaban desesperados, ¿dónde está María Luisa? La vi salir temprano. Dijo que tenía un viaje, contestó alguien en doña Carmen. Me lanzó una mirada cargada de sospecha, pero no dijo nada. Solo me tomó de la mano, fuerte, como quien comparte un secreto sin palabras, dentro de la casa. Los pasos de los bomberos resonaban pesados. Yo, con los auriculares aún puestos, escuchaba el caos desde la grabadora oculta, el crujido de la cama, los gritos de Araceli sollozando. No lo soporto más, me duele, estamos pegados. Y la voz de Ramón, ronca y desesperada, cállate, no grites. Esteban, saca a todos de aquí, cierra la puerta. Pero ya era demasiado tarde. Pude imaginar la escena a través de las voces en Esteban entrando al dormitorio, deteniéndose en seco, su respiración temblorosa. Guay detrás, di él. Los bomberos que se quedaron paralizados un instante antes de soltar exclamaciones incrédulas. Dios mío, susurró uno, suegro y nuera. No puede ser, murmuró otro. Silencio, gritó Esteban, con un tono que no solo buscaba imponer orden, sino proteger lo poco que quedaba de dignidad. Pero la humillación ya era pública. Los vecinos, amontonados en la entrada, murmuraban entre ellos, señalando. Esteban permanecía inmóvil en el patio, con el casco en la mano y los ojos clavados en el suelo. Su respiración era agitada, y cuando por fin levantó la vista, lo único que vi fue un dolor profundo, un vacío imposible de llenar. Quise correr hacia él, abrazarlo, decirle que lo sentía, que no había otra manera de exponer la verdad. Pero me contuve. Sabía que en ese instante cualquier palabra sonaría vacía. A la ambulancia. Se llevó a Ramón y Araceli, entre murmullos de desprecio. ¡Qué inmundicia! ¡Por Dios! Pobre María Luisa. Yo me quedé en la acera, con el rostro serio y la mirada fija en el horizonte. Por dentro sentía que había ganado, pero al mismo tiempo sabía que la herida que dejaba en Esteban sería mucho más difícil de cerrar que cualquier cicatriz en mi propia piel. Horas más tarde, en el hospital, me presenté como la esposa preocupada. Los médicos me informaron que habían logrado separarlos sin daños graves, que solo necesitarían pomadas para la piel. Asentí fingiendo alivio, mientras mis dedos rozaban disimuladamente el interior de mi bolso, donde llevaba preparados 2 tubos
de mostaza, espesa ión. La enfermera me entregó los medicamentos y, en un descuido, los cambié con rapidez. Mis manos se movían con precisión, como si hubiera ensayado aquella escena toda mi vida. Entré en la habitación donde Ramón y Araceli yacían en camas separadas. El cabello de ella estaba desordenado, los ojos rojos de tanto llorar. Ramón, aún pálido, murmuró. María Luisa, yo te voy a explicar, Ann, pero no lo dejé terminar. Coloqué los tubos de mostaza sobre la mesita y me giré hacia la puerta. No digas más, Ramón, este camino lo elegiste tú, Ann. Salí con pasos firmes. Minutos después, un grito desgarrador rompió el pasillo. Quema, me arde la piel, chillaba Araceli. ¿Qué demonios es esto? ¿Quién hizo esto? Rugía Ramón. Entre maldiciones, el alboroto atrajo a médicos, enfermeras, pacientes y familiares. Muchos ya reconocían sus rostros del vídeo que circulaba desde esa mañana. Susurros se expandían como un incendio. Son ellos, los del escándalo, suegro y nuera. ¡Qué vergüenza! Bien merecido lo tienen. Me quedé en el pasillo, fingiendo sorpresa, mientras por dentro me invadía una satisfacción amarga, no porque disfrutara del dolor ajeno, sino porque sabía que al fin estaban pagando, aunque fuera un poco, por todo lo que me habían hecho. Cuando la multitud se calmó, vi a Esteban entrar con un sobre grueso en la mano. Yo lo había llamado antes, pidiéndole que recogiera los papeles que guardaba en el cajón. El rostro de mi hijo estaba vacío, sin brillo, como si la traición le hubiera arrancado la juventud de golpe. Ann dejó el sobre la mesa y salió sin decir palabra. Yo lo abrí. Saqué los documentos y los puse frente a Ramón. 40 años de matrimonio terminan. ¿A quién firman? Araceli se derrumbó, llorando, mirando a Esteban, que ya no estaba allí. Amor, perdóname, me equivoqué. Taylor rugó, pero las paredes del hospital solo devolvieron su eco desesperado. Ramón intentó agarrarme la mano, la voz rota. María Luisa, por favor. Yo me solté de golpe, con frialdad. No digas más. Este camino lo elegiste tú, Ann. Salí de la habitación con la espalda recta. Afuera, Esteban estaba recargado contra la pared, con la cabeza entre las manos. Me acerqué despacio, puse mi mano en su hombro. Mamá, susurró con la voz quebrada. ¿Por qué tuvo que ser, papá? ¿Por qué ella? Solo lo abracé fuerte, compartiendo su dolor con el mío. El pasillo del hospital olía a desinfectante y a derrota. Ramón yacía adentro, con el rostro cubierto de vergüenza, mientras Araceli sollozaba como una niña atrapada en su propia trampa. Yo, en cambio, sentía una calma extraña. No era felicidad, ni mucho menos, pero sí una especie de justicia. Había esperado 40 años para llegar a ese momento, admirarlos a ambos sin temblar, sin suplicar, sin miedo. Tomé del brazo a Esteban y lo guié hacia la salida. Caminaba con pasos pesados, como si cada zancada le costara un mundo. Una vez en el aparcamiento, se detuvo en seco. El viento frío de Salamanca agitaba su uniforme de bombero y sus ojos estaban enrojecidos. No por el humo, sino por algo mucho más doloroso, mamá. ¿Por qué tuvo que ser? Papá, ¿por qué ella? Su voz era un lamento ahogado. No supe qué contestar. Lo abracé, y en ese abrazo comprendí que ambos habíamos perdido más de lo que habíamos ganado. Habíamos perdido la fe en la familia, en la Lilte, en la palabra dada. Ya solo me quedas tú, le susurré al oído, y sentí como su cuerpo se estremecía bajo mis brazos. Durante los días siguientes, Salamanca entera se convirtió en un hervidero de rumores. Los vídeos del rescate habían corrido como pólvora por redes sociales. Todo el mundo había visto la humillación de Ramón y Araceli. En la pastelería, los clientes murmuraban en voz baja. Me miraban con ojos de compasión y a veces de admiración. Pobre María Luisa, con todo lo que ha trabajado, es una mujer fuerte, un ejemplo para todas. En algunos, incluso, me daban palmadas en el hombro, como si yo hubiera sobrevivido a una guerra. Y en cierto modo, así era. Mientras tanto, Ramón intentaba llamarme desde el hospital. No contest. Cada vez que veía su nombre en la pantalla del móvil, lo dejaba sonar hasta que la llamada se cortaba.
Una tarde, sin embargo, recibí un sobre por mensajería. Era una carta de su puño y letra, con su caligrafía temblorosa, a María Luisa Ann. No tengo palabras para lo que hice. Sé que no merezco perdón, pero al menos quiero que sepas que lo lamento. Fui un cobarde, un ciego, un hombre que no supo valorar a la mujer que tenía al lado. Te ruego que no me odies, no por mí, sino por los años que compartimos. Ramona, leí la carta en silencio, y luego la rompí en pedazos. No porque no me doliera, sino porque ya no tenía espacio en mi vida para sus excusas. Había aprendido demasiado tarde que el arrepentimiento no borra la traición. Ann con Araceli. Ocurrió lo mismo. Me buscó desesperada esperando verme a solas. Una tarde apareció frente a la pastelería, con el rostro pálido y los ojos hundidos. María Luisa, por favor, déjame hablar contigo, suplicó. Ann la miré de arriba abajo, con un cansancio que me venía desde lo más hondo del alma. No hay nada que puedas decir que cambie lo que hiciste. Ella juntó las manos, temblando. Yo me equivoqué, fue un error, una locura. Esteban es mi vida, pero no sé qué me pasó. Ann, la interrumpí con voz fría. Un error, acostarte con tu suegro y planear robarme lo que construí con mis propias manos. ¿Es un error? No, Arth, eso se llama traición. Ann se llevó las manos al rostro y rompió a llorar, ahí mismo, en medio de la calle. Los transeúntes la miraban con desprecio. Nadie ofreció consuelo. Salamanca había dictado su sentencia. Era la nuera desleal, la mujer que había destrozado a su propia familia. Yo entré de nuevo a la pastelería y cerré la puerta. Sentí el corazón agitado, pero también liberado. Ya no me quedaban lágrimas para ella con el tiempo. Los trámites del divorcio avanzaron rápido. El juez me otorgó la cadena de pastelerías, reconociendo que todo había sido fruto de mi trabajo. Ramón firmó sin protestar. Había perdido no solo a su esposa y a su hijo, sino también el respeto de toda la ciudad. Araceli, por su parte, se marchó a vivir con sus padres a Valladolid, evitando las miradas inquisidoras del barrio. Esteban, destrozado, decidió mudarse conmigo. El silencio en casa al principio era insoportable. Dos almas heridas compartían. Un día, mientras servía a una anciana un trozo de tarta de manzana, ella me tomó la mano con dulzura. Hija, eres más fuerte de lo que crees. Nos has enseñado a todas que una mujer no debe callar ante la traición. En sus palabras me hicieron sonreír con humildad. Quizás, sin quererlo, me había convertido en un ejemplo para otras. Ann, por la noche, al cerrar la caja registradora y apagar las luces, me quedaba mirando los hornos apagados y me repetía en voz baja. Ann, conservé mi panadería, conservé a Esteban y, lo más importante, me conservé a mí misma. Sabía que las cicatrices permanecerían siempre, que Esteban cargaría con el recuerdo de un padre que lo traicionó de la forma más vil, que yo misma llevaría el peso de haber amado a un hombre que nunca me mereció. Pero también sabía que de esas cicatrices podía brotar la fuerza para seguir adelante. La última vez que vi a Ramón fue meses después. En la calle, Toron caminaba encorvado, envejecido de golpe, con la mirada perdida. Cuando me vio, intentó acercarse, pero yo pasé de largo. No por odio, sino porque ya no formaba parte de mi vida. Lo había dejado atrás, junto con todas sus mentiras. En esa noche, al volver a casa, me senté junto a Esteban en el sofá. Miramos juntos la televisión, sin hablar mucho, compartiendo un silencio tranquilo. En medio del ruido del mundo, ese silencio era nuestro refugio. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que, aunque el camino había sido doloroso, había llegado al otro lado con la frente en alto. Los meses pasaron como un vendaval. La ciudad, que primero había sido un hervidero de murmullos, poco a poco fue apagando el eco del escándalo. Sin embargo, para mí y para Esteban, las heridas seguían abiertas, aunque empezaban a cicatrizar en silencio. Salamanca volvía a su rutina en turistas en la Plaza Mayor. Estudiantes llenando las bibliotecas, parejas paseando junto al río Tormes, y en medio
de todo ello. Yo había aprendido a reconstruir mi vida desde los escombros. La pastelería se convirtió en nuestro refugio. Esteban, que al principio llegaba a regañadientes, terminó encontrando en la harina y el azúcar una especie de terapia. Nunca lo había visto tan concentrado en algo. Con sus manos fuertes, amasaba la masa con la misma disciplina con la que apagaba incendios. Cada vez que levantaba la vista y me regalaba una sonrisa cansada, yo, Sensha Q, a pesar de todo, habíamos salvado lo más importante, nuestra relación de madre e hijo. En una tarde fría de diciembre, el olor a roscón recién horneado llenaba el local. Había colgado guirnaldas y luces, y el escaparate brillaba con figuras navideñas. Entró una mujer mayor, envuelta en un abrigo oscuro, se detuvo frente al mostrador y me miró a los ojos. «Usted es María Luisa, ¿verdad?». Asentí con cortesía. «Quiero darle las gracias», dijo con voz temblorosa. «Muchas en el barrio sabemos lo que pasó. Usted nos enseñó a no quedarnos calladas». No supe qué responder. Me limité a sonreír y envolverle un trozo de turrón de regalo. Cuando, say, few, me quedé pensando en aquellas palabras. Yo nunca había querido convertirme en ejemplo de nada. Solo había intentado sobrevivir. Y sin embargo, quizá mi lucha no había sido en vano. Esteban lo notó. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó, limpiándose las manos con un paño. «Nada, hijo. Solo pensaba que, a veces, hasta del dolor puede salir algo bueno». Él asintió, con esa madurez que le había llegado de golpe, como si la traición lo hubiera envejecido años. Con el tiempo, supimos que Araceli había abandonado Valladolid y se había marchado al extranjero. Nadie sabía exactamente dónde. Algunos decían que en Francia, otros que en Italia. Para mí, daba igual. Había desaparecido de nuestras vidas, y eso era suficiente. Ramón, en cambio, se había quedado solo. Lo veía a veces, de lejos, en la calle Toro o en la Plaza Mayor, arrastrando los pies, con la mirada perdida. Había envejecido 20 años en pocos meses. Nadie lo saludaba. El mismo hombre que un día se creyó invencible, ahora era un fantasma en su propia ciudad. Yo no sentía odio, sentía lástima. Y esa lástima era, en cierto modo, la prueba de que ya lo había superado en una noche. Mientras cerrábamos la pastelería, Esteban me dijo: «Mamá, pensé que nunca podría volver a confiar en nadie, pero contigo he aprendido que no todo está perdido». Lo miré con ternura y acaricié su mejilla. «Hijo, la vida nos quita cosas, pero también nos da otras. Lo importante es no dejar que la traición nos convierta en lo que ellos fueron». Él sonrió débilmente, y en ese momento sentí que, aunque aún nos quedaba camino por recorrer, ya no estábamos solos en la oscuridad. El día de Navidad, abrimos la pastelería solo mediodía. El local se llenó de vecinos que venían a buscar dulces para la cena familiar. Había risas, abrazos, niños corriendo entre las mesas. Cuando finalmente bajamos la persiana, Esteban encendió el horno una última vez y sacó un pequeño bizcocho que había preparado él mismo. «Es para ti, mamá», dijo, colocándolo sobre la mesa con una sonrisa tímida. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No era solo un bizcocho, era el símbolo de todo lo que habíamos recuperado. La complicidad, la confianza, la esperanza. Esa noche, mientras brindábamos con 2 copas de vino en la cocina, recordé cada paso de mi venganza: el gel cambiado por pegamento, la trampa del humo, los gritos en la cama, la humillación pública. Recordé también las lágrimas de Esteban, su pregunta dolorosa: ¿por qué tuvo que ser papá? ¿Por qué ella? Y aunque el dolor seguía ahí, entendí que esa historia no era solo de traición, sino también de resistencia. Me levanté y fui a abrir la ventana. El aire frío de diciembre entró en la cocina, trayendo consigo el murmullo lejano de las campanas. Me quedé mirando el cielo estrellado y sentí, por primera vez en mucho tiempo, paz. Ya no era la mujer rota que lloraba en silencio frente a un correo electrónico. Era otra Anuna que había enfrentado la humillación, que había expuesto la